Saludos Puerto Rico, mi nombre es Jan Rodríguez y esto es SB News. En el día de ayer trascendió en el periódico Primera Hora las expresiones del doctor César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, y del licenciado Piqui Severa, director de torneo de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Ambos en sus expresiones dan a entender que habría que esperar más de un año de regresar a las canchas en la acción del voleibol femenino en Puerto Rico. Hoy, en expresiones realizadas para el medio de Gondol.com, el apoderado de las Criollas de Caguas, Francisco Furier Ramos, se expresó y explicó en dónde está parada la Liga de Voleibol Superior Femenino en estos momentos. Francisco Furier Ramos, apoderado de las pentacampeonas del voleibol femenino, Criollas de Caguas, le preocupa el gran silencio que sigue arropando al voleibol a medida que las semanas y los meses siguen pasando y todavía no hay nada claro en torno a la próxima temporada. Dice en cita Francisco Furier Ramos en TheGondol.com, no se sabe nada, ni cuándo sería el torneo o hasta cuándo tienen los equipos para recesar. Aquí lo único que se ha establecido al momento por la Federación Puertorriqueña de Voleibol es que se proyecta citar en octubre a una reunión a los apoderados de las ligas femeninas y masculinas para determinar cuándo podría comenzarse a jugar, manteniendo su recomendación de que las dos ligas comiencen simultáneamente a principios de año, jugándose en días alternos. Ante ese tema, Francisco Furier Ramos indicó que él, al igual que el apoderado del equipo masculino de Guaynabo, se oponen a esa sugerencia y de hecho que fueron los únicos dos apoderados que respondieron a una consulta en ese sentido. Furiel en una cita dice, yo estoy seguro de que por lo menos los apoderados de femenino se van a oponer porque es una locura. Pero ¿qué va a ocurrir cuando comiencen a buscar anuncios los equipos de femenino y masculino en Naranjito, un pueblo tan pequeño, o en Mayagüez? Y eso sin hablar de atraer a la fanaticada a juegos en dos ligas diferentes cuando la economía está tan golpeada. Furiel encuentra que lo más lógico es que la liga masculina inicie la temporada lo más tarde y lo más alejado posible de la liga femenina, como ha sido habitual en otras ocasiones para allá para los meses de septiembre u octubre. También Furiel recomienda que la liga femenina este año 2021 no debe comenzar ni en enero ni a principios de febrero y que sí debería buscar comenzar más allá después de fines de febrero. Eso permitiría así buscar una mejor situación ante esta pandemia del coronavirus y también le permitiría a que las jugadoras que se encuentran jugando en Europa tengan la oportunidad de integrarse a sus equipos locales un poco antes a lo que ha sido habitual cuando regularmente llegan para la etapa de la postemporada, incluso algunas llegan para la serie final. En estos momentos el equipo de Caguas tiene a 5 jugadoras jugando fuera de la isla. Estas son Chara Venegas, Stephanie Enright, Pilar Victoria, Jennifer Nogueras y Ana Sofía Jusino. También Furiel ante ese sentido sugirió o solicitó unos refuerzos en sustitución a las jugadoras nativas que perdería el equipo al comenzar la temporada. También se señala que el equipo de Toa Baja tiene jugadoras en el extranjero como la central Neira Ortiz y la colocadora Natalia Valentín, y en el caso del equipo de las Changas de Naranjito tienen jugando a la nativizada opuesto Andrea Rangel en la Liga de Rusia. Bueno, aquí mi opinión. Sin duda alguna, el señor apoderado de las Criollas de Caguas, Francisco Furier Ramos, ha dado en el punto. ¿Y por qué digo esto? No estoy hablando del tema de refuerzos para las criollas, ni estoy hablando del beneficio que tendría el equipo de Caguas si el torneo culmina más tarde de lo habitual, pudiendo incorporar a esas jugadoras nativas antes de la postemporada, sino en la parte donde cómo es posible que tanto Trabanco como Piqui Severa se pongan a hablar
de la posibilidad, sí o no, de comenzar el torneo de voleibol superior femenino para la fecha de enero, cuando todavía aquí no se han establecido unas fechas importantes y unas fechas límites. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo la experiencia, gracias a Dios, llevo 10 años trabajando en el baloncesto superior nacional femenino, y tan reciente como el pasado sábado, el director general de la liga, el señor Luis Gabriel Miranda, le presentó a la junta de directores de la liga esas fechas importantes. Hay un calendario que tiene que tenerlo toda liga que realmente tenga la intención de llevar a cabo una competencia, donde se establece primero una reunión de presupuesto para saber cómo va la cosa financiera de la liga. Dos, se va presentando la reunión para peticiones de recesos o solicitudes de franquicias nuevas. Tres, se establece una fecha para entonces aprobar o denegar los recesos o las solicitudes de franquicias nuevas. 4. Se inicia el proceso para llevar a cabo el sorteo de jugadoras. 5. Obviamente se lleva a cabo el sorteo. En ese paso 4, obviamente hay que establecer si se va a nuevamente someter un listado de jugadoras reservas o si se van a mantener las mismas reservas que habían previo, ¿verdad?, a esta situación de la pandemia. Así que es importante que dejemos claro establecido esto, porque en ambos casos, en el baloncesto como en el voleibol, en el sorteo pues se sortean, se rifan jugadoras tantas de nuevo ingreso como jugadoras no reservadas. Así que luego se lleva a cabo ese sorteo. En el caso del voleibol superior femenino, ese sorteo tiene una reglamentación que establece una cantidad de tiempo que tiene que llevarse a cabo previo al inicio de la temporada, porque en esos días posteriores al sorteo, los equipos tienen que contratar o ofrecerle contrato a las jugadoras. De no cumplir con las fechas establecidas, esas jugadoras entonces pasarían a ser jugadoras agentes libres. Por eso es importante que usted, antes de hablar de poder comenzar el torneo en enero o cualquier otra fecha, lo primero que usted le coloque fecha es al sorteo de jugadoras, porque a partir del sorteo de jugadoras, el reglamento propio te dice que es a X fecha, entiendo que son 60 días, 30 días más o menos, por ahí es la cosa, previo a la próxima temporada. Así que si el torneo fuera a comenzar en enero, lo más tarde que pudiera hacer el sorteo es en noviembre. Entonces estamos hablando de que ya está octubre a la vuelta de la esquina y nos queda básicamente un mes para iniciar la temporada. Fuera de eso, en el caso de lo que le está aplicando como ejemplo del baloncesto femenino, pues ya el baloncesto femenino tiene establecido cuál va a ser la fecha de inicio del torneo, fecha de cuándo sería el juego de estrella, que habitualmente es a mediados o a 3/4 partes de la temporada. Tiene la fecha de inicio de la postemporada y cuál sería la fecha máximo que culminaría la serie final. Todo eso usted tiene que establecerlo, un plan a largo plazo que cubra todo este procedimiento, y entonces usted ahí puede ir a dirigirse a los apoderados buscando entonces comenzar los preparativos de cara a una futura temporada. En estas expresiones, el apoderado de las Criollas de Caguas, Francisco Furiel Ramos, les está diciendo a usted, el lector de la noticia, o a mí que me está viendo, disculpen, aquí no hay nada de eso. O sea, aquí no hay fecha de solicitud de receso. Aquí no hay fecha de sorteo de jugadora. Aquí estamos como fue la última reunión para cancelar el torneo. Después de ahí, más allá de discutir una idea que es descabellada, que yo estoy de acuerdo con Furiel, una idea que no tiene pie ni cabeza, no tiene lógica, y me explico mi postura. Básicamente Furiel lo dijo, pero yo tengo también mi opinión. Usted tiene Naranjito, Mayagüez y Juncos, que tienen equipos en las dos ligas. Furiel habló de buscar auspiciadores. Más allá de buscar auspiciadores, hay que hablar de la etapa de los fanáticos, que también Furiel lo tocó por encimita.
¿Sabes? Tú tienes que ver que Naranjito, tú vas a poner a competir al equipo masculino con el femenino. Si estuviéramos en los 90, yo te diría que el equipo masculino se tragaría al femenino. Pero en el 2020, 2021, el equipo femenino se traga el masculino. Se lo tragan auspiciadores y se lo traga en fanaticada. Si tú pones un juego de las changas viernes y un juego de los changos domingo, tú vas a poner a la fanaticada, que es la misma, a elegir a cuál de los dos va a ir, porque no hay el presupuesto hoy día para ir a los dos juegos en esa misma semana. Así que la gente o va al de masculino o va al de femenino. ¿Qué puede pasar para que el masculino le gane al femenino en una semana? Bueno, que el juego de femenino sea hay bonito en Naranjito, que todo el mundo sabe que hay bonito nunca ha presentado un equipo competitivo y entonces pues nadie le interesa ir, y que el juego de masculino sea Naranjito y Corozal. Pues va a ir más gente obviamente esa semana al masculino, pero entonces la siguiente semana tú tienes a Naranjito y Caguas en femenino y tienes entonces a Naranjito y Guaynabo en masculino. Guaynabo no tiene fanáticos, no trae a nadie, así que eso va a ser un boquete y entonces la gente va a estar en el juego de femenino. Al final vas a matar a los dos. No es que uno va a salir a flote y el otro se va a hundir. Se mueren los dos. Así que es una idea que realmente no tiene pie ni cabeza. Y más allá de que sea una idea de que la federación solamente trabaje en una parte del año y tenga la otra parte del año de vacaciones, free willy, y puedan trabajar de forma part-time. Es la única lógica que yo le encuentro a la idea, aparte de que vas a estar compitiendo tú mismo, tu propia liga o tu propia federación le está creando competencia en el poco espacio en los medios que ya hoy día hay para el deporte local. O sea, tú le estás creando una competencia adicional. El voleibol femenino ya de por sí compite con la AA, con la clase A, con el BCN. Y tú les quieres meter un torneo adicional para competir en esa lucha por espacio en los medios. Y entonces el masculino, que a duras penas competía con el BCNF y no tenía break, modestia aparte, pues entonces vas a crearle ahora al masculino que compita, como dije, con la AA, la clase A, el BCN y el voleibol super femenino. Va a ser un desastre. Así que sin duda alguna esa idea no debe ir. En cuanto a la posición de las refuerzos, si le van a dar refuerzos adicionales a Caguas por las jugadoras que pierde, pues entonces hay que dárselas a todo el mundo, pero no creo que pueda ser una cantidad exorbitante. O sea, yo no creo. La realidad es que ver 2 o 3 refuerzos en cancha ya de por sí para mí es demasiado, too much. Caguas tiene ahora mismo 5 jugadoras refuerzos, o más bien 5 jugadoras nativas fuera. No pretendo ni creo que les vayan a dar 5. Si le fueran a dar 2 por esas 5, pues las refuerzos naturales, más allá de sustitutas por jugadoras nativas, no puede ser más de una para todos los equipos. Entonces tú tendrías a todos los demás equipos con una sola refuerzo y a Caguas máxima, en mi sugerencia, 2. Tendrías a Caguas con 3 refuerzos, posiblemente Naranjito y Toa Baja con 2, la sustituta y la legal. Porque digo una solamente y a Caguas 2? Porque la cantidad de jugadoras nativas que tienen fuera es menor. Esto es a base, vuelvo y digo, yo utilizo mucho como ejemplo el BCNF por los 10 años que llevo de experiencia. BCNF en un momento dado, cuando Carolina era el equipo que tenía la mayoría de las jugadoras de la selección, pues se hizo una regla donde era una sustituta por cada 2. Por eso es que digo que para posiblemente Naranjito, posiblemente para Toa Baja sea solamente una sustituta, entonces para Caguas sea 2. Y el resto de los equipos con una sola jugadora refuerzo, porque entonces, vuelvo y digo, sería demasiado too much. Si tú le das de por sí 2 legales a cada uno de los equipos y después le metes a Caguas 2 refuerzos, estábamos hablando que de 2/3 partes del equipo en cancha de Caguas serían refuerzos. Si yo quisiera ver a jugadoras extranjeras, pues me voy a ver el Grand Prix o alguna competencia
internacional. Hay que darle taller a las de aquí. Y si no están ya esas jugadoras que son estrellas del voleibol nativo establecidas, pues lo conveniente es no traer sustitutas, no traer refuerzos adicionales. Lo conveniente es darle oportunidad a las que sí se quedan aquí para que tengan entonces el taller y la oportunidad de desarrollarse. Pero sé que si lo digo así desde un principio, entonces los amigos fanáticos de Caguas me van a caer arriba porque van a pensar que uno lo está diciendo para que entonces cualquier otro equipo se beneficie. Pero lo correcto sería es que no haya sustituta para ningún equipo. Ni para Cagua, ni para Toa Baja, ni para Naranjito, para nadie. Hay 5 jugadoras fuera, pues son 5 plazas nuevas de oportunidad para que 5 jugadoras locales, nativas, que bajo otras circunstancias no hubieran tenido la oportunidad de desarrollo y el tiempo de juego, así lo tengan. Hay que verlo desde ese punto de vista, porque la realidad es que vamos a que apostar a tener una liga de extranjeras. Hay gente, y yo lo he visto en el grupo de los Fiebrú, hay gente que le gusta el voleibol de por sí y siguen los juegos internacionales y se conocen a cuánta jugadora internacional ha habido y por haber. Pero al menos a mí, yo prefiero ir a ver las jugadoras locales, las jugadoras nativas, las de aquí. Ese es mi gusto, mi preferencia. Dirán, pero Naranjito tiene nativizada, Toa Baja tiene nativizada. Eso pues, es una regla que se le hace justicia realmente a una jugadora que haga su vida en la isla. Y hago hincapié en cuanto a esto, porque lamentablemente hemos visto en el baloncesto y en el voleibol y en otros deportes cómo se utiliza la regla, lamentablemente, para sacar algún tipo de ventaja y realmente al final del día se nativiza a un atleta que su residencia principal no es Puerto Rico. ¿Sabes? Contrario a otro ejemplo, voy a utilizar un ejemplo del baloncesto, cuando se nativizó a Mario Border era un jugador que residía aquí en Puerto Rico y que hizo su vida en Puerto Rico luego de haber sido jugador refuerzo. Y al igual que su compañero panameño de aquella época, Rolando Fraser, que hasta el día de hoy Rolando sigue viviendo en Ay Bonito y trabaja en Puerto Rico, ¿sabes? Tiene su residencia aquí. Pero se han nativizado en el deporte jugadores que no tienen su residencia aquí, que su trabajo no es aquí, que solamente vienen aquí para el torneo de voleibol o el torneo de baloncesto o el torneo de béisbol o el torneo de softball. Y esos son los casos que yo digo que hay que cogerlos con pinza. No tengo ningún problema a jugadoras que tienen su residencia aquí, que trabajan, viven aquí, que vinieron en un momento dado como extranjeras y que se quedaron como nativizadas. Pero a los otros casos, sí, obviamente los reprocho, porque entiendo que le quitan oportunidad y tiempo de juego y desarrollo a una jugadora o un jugador local y nativo. Hay que velar por eso, porque nuestras ligas al final y a la poste son torneos locales, torneos de Puerto Rico, son torneos para los jugadores puertorriqueños. Y a veces cuando vemos ciertas plantillas, pues vemos, como dije, 2 refuerzos, 2 o 3 nativizados. Entonces, el jugador puertorriqueño, ¿dónde queda? Hay que coger eso con pinza. Así que vamos a ver cómo trasciende todo esto. Finalmente esperar la reunión en el mes de octubre y esperanzados, obviamente, que haya torneo de voleibol superior femenino en el 2021 y que no tengamos una segunda cancelación de forma consecutiva. Esto ha sido todo en este noticiero del mediodía de hoy. Hasta una próxima ocasión, que tengan todas y todos buenas tardes. Adiós. Goodbye. Te veo. Se supo.